Bienvenidos a Estrategia de Visión. En el vídeo de hoy vamos a viajar al pasado, eso sí, a un pasado bastante reciente. Vamos a viajar a la Sudáfrica democrática, vamos a viajar a la Sudáfrica blanca para hablar de un desarrollo aeronáutico realmente increíble, muy sofisticado y que nos puede enseñar muchísimas cosas, porque en el fondo este vídeo, la importancia que para mí tiene es precisamente esa, enseñar todo lo que se pudo hacer con muy poquito, eso sí, muy poquito de capacidad económica e industrial, pero mucho de determinación y también, y lo más importante de todo, de coraje. Coraje para llevar a cabo lo que se quiere realizar. Vamos a hablar del Atlas Cheetah. Vamos a hablar de este avión de combate desarrollado por la República Sudafricana. En primer lugar, permitidme muy brevemente que ponga en contexto la situación. Estamos hablando de una época en la cual Sudáfrica estaba dominada en un régimen de apartheid por la población sudafricana. Los sudafricanos eran europeos que habían emigrado a África del Sur. Señores, esta Sudáfrica era una Sudáfrica democrática, en la cual había separación entre razas. Por un lado estaba la raza blanca y por otro lado estaba la raza negra. En este aspecto, consecuencia de esta política, Sudáfrica sufrió un embargo bestial a nivel internacional. Este embargo también afectaba a las armas, con lo cual Sudáfrica, que en ese momento se encontraba luchando contra los asesinos comunistas en Angola, se vio sometida a una reducción importantísima de capacidades de armar a sus propios militares, con lo cual Sudáfrica emprendió un grandísimo proyecto de desarrollo militar. Bien, dentro de este proyecto estaba el tema de los aviones de combate. Cuando empezó todo este inicio del Atlas Cheetah, Sudáfrica tenía dos tipos de aviones, tenía los Mirage 3 y tenía los Mirage 1. Los Mirage 1 eran en ese momento los aviones más avanzados que tenían. ¿Qué sucedía? Que apenas podían modernizarlo y actualizarlo porque no tenían con qué. Los Mirage 3, sin embargo, eran más antiguos. Entonces se decidió transformar a todos los Mirage 3 en un nuevo avión de combate. Y ese avión de combate fue el Cheetah. Cheetah simplemente es una palabra que significa guepardo. Si queréis nos podemos recibir a él como guepardo durante el resto del vídeo. Bien, señores. Aunque no deja de ser una modernización del Mirage 3, el guepardo realmente es un avión prácticamente nuevo. Ahora os voy a explicar todo lo que se hizo para que lo entendáis, pero estamos ante un avión que era prácticamente un avión nuevo. Se le cambió absolutamente todo y cuando digo todo, es todo. En este programa se desarrollaron tres versiones. El Guepardo D, que es la variante de 2 asientos, el Guepardo E de un solo asiento y el Guepardo C también de un solo asiento. Se llegó a realizar una cuarta variante, pero solo fue de prueba, no se llegó a producir en serie, que fue el Guepardo R. Imaginaros para qué servía, si ya tiene la R, pues obviamente era la versión de reconocimiento. Tenéis que entender que en ese momento la República Sudafricana quería un avión muchísimo más capaz que el Mirage F1. Ellos estaban enfrentando, entre otros, a los MiG-23 que tenían desplegado en Angola, o que mejor dicho, Angola, la Unión Soviética suministraba a Angola y a Cuba, ejércitos con los cuales estaba luchando en Namibia en la guerra fronteriza la República Sudafricana. ¿Por qué se tomó la opción de escoger el Mirage 3 para realizar este programa? Pues como he dicho anteriormente, porque el Mirage F1 era lo más avanzado que tenían. Los sudafricanos no querían perder ese avión para modernizarle. Querían quedarse con ese avión, consideraron que era una locura perder a su mejor avión de combate y que esta modernización se realizase sobre los Mirage 3. Al realizarse sobre los Mirage 3, también provocó algunas de las cosas que vais a aprender ahora y que fueron realmente increíbles y es prácticamente la única vez que se ha hecho en la historia de la aviación. Cuando me refiero a él como avión Atlas Cheetah, Cheetah es el nombre, ¿de acuerdo? Como he dicho, significa guepardo. Atlas es la compañía aeronáutica sudafricana en ese momento, ¿de acuerdo? Porque hoy ya, que en paz descanse. Pero en ese momento la compañía se llamaba Atlas y era la encargada de desarrollar el proyecto y fue la que llevó los trabajos de forma principal. Pero contó con ayuda de compañías de Israel, sobre todo de Israel Aircraft Industries. Esta compañía es una compañía israelí militar y ayudó muchísimo y compartió muchísimo conocimiento con la República Sudafricana. De hecho, incluso se comenta que muchos de los sistemas y de los conocimientos que teóricamente iban en el LAVI, que luego el LAVI fue finalmente cancelado, también se aplicaron al modelo sudafricano Guepardo. Además, hay que tener presente que Sudáfrica
prácticamente no tenía relaciones exteriores y uno de los poquísimos países con los que tenía una relación fluida fue Israel, que incluso estas relaciones llegaron hasta que el hecho de que Sudáfrica llegó a tener armas nucleares operativas como tal. Vamos a centrarnos ahora en los detalles de este proceso de modernización. Os voy a explicar todo porque realmente es apasionante e increíble lo que se hizo aquí. Es, como he dicho anteriormente, uno de los momentos más épicos de la historia de la aviación en este tipo de proyectos. La actualización consistió en una renovación total y absoluta de la estructura del avión. Sí, señores, los de Sudáfrica, los Afrikaner, hicieron algo increíble. Cogieron la estructura del avión y la cambiaron. Claro, ellos no tenían la capacidad de hacer un avión nuevo, ni económica, tampoco de tiempo, y por supuesto le faltaban ciertos conocimientos. Entonces, ¿qué pensaron? Dijeron, bueno, vamos a coger un avión que ya esté fabricado y le vamos a modificar todo lo que podamos. Y eso incluyó el fuselaje. Tecnología, ingeniería inversa, en parte bastante, pero no en un programa de copia-pega, sino de desarrollo total autóctono. De hecho, se llegó a reemplazar más del 50% de la estructura original de Mirage 3 para fabricar el Atlas Guepardo. Pero además hicieron cosas mucho más increíbles. Por ejemplo, se añadieron unos canards inmóviles, ojo, porque canards tienen Eurofighter, pero Eurofighter se mueven. Añadieron unos canards inmóviles justo detrás de las entradas principales de aire del motor. Además, se incluyeron, por ejemplo, pilones de almacenamiento adicionales en las raíces de las alas. Se le añadió una sonda de repostaje aéreo para que pudiese ser reabastecido en el aire. Por supuesto, se le cambiaron los asientos eyectables. Se puso un nuevo larguero del ala principal con un nuevo borde de ataque inclinado. Y además se añadieron incisiones en cada ala. Por supuesto, se mejoró enormemente el sistema de control de vuelo y se le modificaron otras estructuras para mejorar el rendimiento del ángulo de ataque del nuevo modelo de Atlas. Todo esto conllevó que el Cheetah fuese un modelo muchísimo más ágil que su predecesor, Mirage 3, pero además pudiese llevar también el triple de capacidad de carga de lo que podía llevar el propio Mirage 3. Como veis, estamos prácticamente ante un avión completamente nuevo y de facto incluso el 50% del fuselaje de ese avión fue completamente nuevo. Pero claro, no todo fue fuselaje porque la aviónica se la quitaron y se la pusieron toda nueva. Empezando por el radar, se añadieron nuevas suites de guerra electrónica, se añadieron nuevos sistemas de alerta antimisiles de protección ante los mismos, ya sabéis, chaff, bengalas y demás. Además, si os fijáis en el avión, es una variación del Mirage 3 con un morro enorme. Y característico además, muy parecido al del Kafir. Mucha de la experiencia y tecnología del Kafir y conocimiento del Kafir también en mayor o menor medida los comparte con el Guepardo. Claro, ¿por qué se hizo esto? Porque muchos de estos sistemas, como guerra electrónica y demás, iban en el morro. No solo el radar iba en el morro, también iban los sistemas EW etcétera, etcétera. Con lo cual, a meter toda esta suite de guerra electrónica dentro del avión y ponerla solamente en el morro, obviamente hubo que rediseñar completamente el morro, por eso veis esa nariz tan grande. Y es por eso, porque en los aviones, en el morro, va básicamente el radar, ya está. Sin embargo, aquí va iba mucho más que el propio radar. También se les cambiaron las pantallas internas, se pusieron una pantalla enorme que incluso en esa época muchos aviones ni siquiera la tenían. Ya sabéis que los Afrikaner tuvieron un desarrollo militar y tecnológico estando aislados por el resto del mundo bestial. Se puso también miras montadas en el casco, desarrolladas localmente, y esto a los que sigáis este canal de forma habitual ya los habrá sonado con el tema del helicóptero de ataque Royvalk. Se mejoró los sistemas fly-by-wire, es decir, los sistemas de ayuda al vuelo, y por supuesto, claro está, se le cambió el radar, se le puso un nuevo radar de la compañía israelí ELTA, que era un radar de pulso doble. Y como no podía ser de otra forma, también se le cambió el motor. Se instaló un nuevo motor mucho más potente del que tenía el Mirage 3. Como veis, señores, y probablemente se me note en la voz que estoy disfrutando haciendo este vídeo, fue algo increíble. Fue algo increíble porque de facto se consiguió un avión completamente nuevo. Y ojo, si esto por ejemplo lo hace ahora mismo España o lo hace cualquier otro país con unos grandes conocimientos aeronáuticos, no tiene mérito.
Esto lo hizo un país que estaba aislado. Por eso a mí me hace mucha risa, por ejemplo, cuando escucho al típico retrasado comunista decir: bueno, es que el bloqueo en Cuba bloqueó el que tuvo Sudáfrica, que ni Dios bendito se hablaba con ella. Y sin embargo, mirar todo lo que hicieron. Y es un ejemplo, si me permitís solamente este comentario, de cómo la determinación, de cómo tener un espíritu indomable y de cómo tener la suficiente osadía en el aspecto positivo de la palabra, de querer apostar por lo que tú puedes y quieres crear, te lleva a alcanzar unos límites insospechados que desde fuera se miran y no se creen que sean viables, pero que se pueden conseguir. Y hay muchísimos ejemplos en la historia. El de Afrikaner es realmente apasionante. Continuamos con el avión. Como he dicho, se desarrollaron 3 versiones. Una de ellas de entrenamiento avanzado y las otras versiones para misiones de combate. ¿Cuál fue el resultado del Ala Cheetah? Del Atlas Cheetah, del Atlas Guepardo. Pues que se consiguió un avión extremadamente moderno, avanzado y eficaz, con pocos recursos, sin desarrollar un avión completamente nuevo y que pudo proteger a Sudáfrica frente a los modernos aviones de la Unión Soviética. En el fondo, este proyecto es muy parecido al Kafir porque más o menos ambos vienen y beben de las mismas aguas. Modificaciones de aviones franceses, Mirage 3, Mirage 5, países que en mayor o menor medida estaban sufriendo un embargo importante. Obviamente Israel tenía el paraguas de Estados Unidos. Los africanos no tenían el paraguas de nadie, excepto el de Israel y poquito más. Y además hay que tener presente todo el componente ideológico, porque era un régimen de apartheid. Si crees en la igualdad de los seres humanos, y yo, como hijo de Isabel la Católica, creo en la igualdad de los seres humanos, tienes que despreciar el régimen de apartheid. Ahora mismo en Sudáfrica hay lo mismo, pero al revés. Ahora mismo hay un apartheid contra la raza blanca, incluso muchísimo peor, porque los africanos no iban por ahí matando blancos porque sí. Ahora en Sudáfrica se van matando blancos porque sí. El racismo de los negros hacia los blancos y el racismo del resto de las razas, da igual que sean mestizos, lo que sea, hacia los blancos, es bestial. Y en África es una salvajada. Y ahora mismo en Sudáfrica hay un régimen de apartheid, igual que en Zimbabue. ¿Cuál es la diferencia? Que nadie, absolutamente nadie habla de él. Y los primeros cómplices somos los países de Europa, los países occidentales, también Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En este aspecto, el Cheetah, el Guepardo, lo cambió absolutamente todo. Y los modernísimos aviones de la Unión Soviética ya tuvieron un rival digno al que enfrentarse. Y esa superioridad que muchas veces tenían las fuerzas cubanas en Angola y en Namibia, y las fuerzas soviéticas que también en mayor o menor medida operaban, aunque fuese dando apoyo técnico, y por supuesto grupos guerrilleros de Angola y la Angola comunista que se enfrentaba a la UNITA y demás, todo esto fue sobrepasado. Y la Fuerza Aérea Sudafricana consiguió un arma que al final obligó al resto a tener que firmar la paz, porque ojo, Sudáfrica, los afrikaners, estaban luchando de forma indirecta contra la propia Unión Soviética y no fueron derrotados ni fueron avasallados. Y esto es otro factor que, más allá del tema del avión, que el avión ayudó a ello, hay que dejar también muy presente. Vamos a hablar de las 3 versiones, el Guepardo C, el D y el E. El Guepardo C pues era un desarrollo muy importante en este aspecto, monomotor, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un avión al que se metieron enlace de datos, versión actualizada a lo largo de su vida operativa, mandos OTAS y demás. Por supuesto, se acoplaron todas las mejoras como la sonda de reabastecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Cheetah C tenía la capacidad ya de operar con bombas de precisión, bombas guiadas por láser o bombas guiadas por GPS o incluso por televisión. Además, a este modelo se añadió la posibilidad de lanzar misiles de crucero de largo alcance, por cierto, los cuales también desarrollados por la propia República Sudafricana. El Cheetah D era, pues como ya habéis imaginado, siempre A, B, C, D, E, F, pues la B, la D y la F son las versiones biplazas en todos los aviones. Se fabricaron 10 de estos modelos para misiones de formación. Y a los mismos también, igual que al resto, se le modificó el motor, poniendo ya mencionado ATAR 09K. Además, como anécdota, que sepáis que también se cambió el parabrisas. Sí, se cambió el parabrisas, tenían un parabrisas en 3 fases,
3 partes, y se le puso uno panorámico de una sola pieza. Y aquí os voy a contar una cosa que si alguno de vosotros ya sabía, me descubra entre ustedes, porque es súper curioso. A este avión se le puso un motor que era el SMR-95, del cual no he podido encontrar ninguna imagen de nada, pero bueno, da igual, lo vais a saber igual. El SMR-95 era un desarrollo del Klimov RD-33. Es algo histórico e inaudito en la historia de la aviación a nivel mundial. Se hicieron pruebas con él y pues sinceramente fueron un éxito estas pruebas. De hecho, el motor ruso impresionó por el rendimiento que daba. ¿Por qué no se sigue adelante? Pues como todo en esta vida, porque desgraciadamente los militares siempre acabamos dependiendo de los civilitos. Y los civiles hicieron recortes presupuestarios, sobre todo una vez que terminó ya la guerra fronteriza entre los africanos y Angola en Namibia, y el proyecto pues se le puso fin por eso, por temas económicos. Pero Sudáfrica estuvo a tiro de piedra, copiando el modelo ruso, el Klimov RD-33, de desarrollar su propio motor para aviación de combate. Ahora mismo hay muy poquitos países en el mundo que puedan hacer esto. 4. Francia, el consorcio Eurofighter, Estados Unidos y Rusia. Y China lo está intentando la pobre como puede, pero va ahí. Otros países han fracasado en el intento. Sudáfrica lo consiguió. Una pena que no siguiese adelante. Y luego estaba el Cheetah E o el Guepardo E. Este también era un modelo monoplaza, como caza, destinado fundamentalmente a esperar que entrase en servicio el Cheetah C. Se añadieron muchísimas capacidades y además que sepáis que este modelo fue el modelo que compró la Fuerza Aérea de Chile. La Fuerza Aérea de Chile compró muy poquitos aviones y los utilizó como fuente de repuestos para sus aviones en Air Pantera. Fue en el 2003, adquirió 5 unidades de este modelo, del Cheetah E, y bueno, una vez que estos fueron retirados y se cerró el grupo 4 de aviación de combate de la Fuerza Aérea Chilena en el 2007, pues de estos aviones que fueron utilizados para tareas de repuesto nunca más se supo. ¿Quién más operó estos aviones? Los operó la República Sudafricana, obviamente, en el segundo y en el quinto escuadrón. En el segundo escuadrón volaban los Cheetah C y D y en el quinto escuadrón volaban los Cheetah E. Luego estaba el 89 escuadrón de escuela, que era formación, como nuestro ALA 23 en España, donde estaban los Cheetah D. Y 2 de ellos, también del modelo D, fueron los que se utilizaron para hacer pruebas y demás. Acabo ahora mismo de contar el tema de, por ejemplo, el desarrollo de los motores a partir de un Klimov ruso. Solamente un país, un hispano país, tuvo estos modelos en servicio. Fue Ecuador. Ecuador adquirió estos aviones y lo mantuvo en servicio pues hasta hace 4 días que fueron dados de baja. De hecho, es el último avión de combate de la que otrora fue una poderosa fuerza aérea y que hoy básicamente pues ya no tiene aviones a reacción y lo único que cuentan son con aviones Coin tipo Super Tucano. Ya está. Pero Ecuador, que sepáis que también se dotó de estos aviones. No han muerto de todo este maravilloso proyecto de Sudáfrica. No ha muerto, señores. Sigue estando operativo en una empresa local de Sudáfrica, que ya no es ATLA, ya sabéis que evolucionó y se convirtió en Denel. Denel, la realidad es que es una empresa paralela que al final acabó quedándose con ATLA, que quebró, y Denel en el fondo está también quebrada. Pero bueno, ahí sigue ella mantenida por el Estado. Esta empresa desde el año 2012 utiliza los 2 Cheetah D como banco de pruebas, ¿de acuerdo? Los tiene ahí en Sudáfrica y los utiliza para hacer pues diversos ensayos. Y luego hay por ahí un contratista de defensa, que ya me había escuchado hablar de él alguna vez en este canal, sobre todo en un vídeo exclusivo que hice para los también ya retirados Mirage F1 españoles, que es la compañía, si queréis os digo cómo se escribe, Draken International. Esta compañía es una compañía afincada en Estados Unidos y lo que da básicamente es servicio de instrucción de combate aéreo a fuerzas aéreas a través de aviones de combate que lo utiliza como aviones agresores para mejorar las técnicas de combate, sobre todo en combate dogfight. Esta empresa privada de formación de pilotos de caza y ataque opera 12 aviones provenientes de la Fuerza Aérea Sudafricana. También, por ejemplo, como ya os recordé, opera los Mirage F1 españoles, que se dieron de baja. Si queréis, si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, bueno, pues las características del avión, para que las conozcáis,
que siempre es un dato muy frío, pero bueno, también os le voy a decir. El avión era muy diferente al Mirage 3, mucho más grande, se le alargó el fuselaje, le superaba al Mirage 3 en absolutamente todo. El avión tenía una longitud de casi 16 metros, 15,55 según los datos del propio gobierno sudafricano, un peso en vacío de 6.600 kilos y un peso máximo en despegue de 13.700 kilos. Como ya he dicho, estaba propulsado por un modelo de Snecma, el ATAR 09K, que proporcionaba casi 50 kN de empuje en seco, de potencia. Con la postcombustión, esta llegaba hasta los 70,6 kN. Era un avión muy rápido porque a gran altitud podía alcanzar Mach 2.2, es una salvajada, como podéis comprobar, y tenía un alcance operativo máximo con tanques externos de combustible de unos 1.300 kilómetros, es decir, que su rango de combate, pues ya sabéis, estaba en torno a los 600 kilómetros. Una altitud máxima de vuelo de 17.000 metros y una velocidad de trepada de 233 metros por segundo. Llevó una combinación de misiles franceses como el Matra R530 y Raleigh como los Phaeton 3 o también los propios misiles sudafricanos de la variante Darter, el R-Darter, que es un misil para BVR, y el A-Darter, que es un misil para Dogfight. Y por supuesto, pues toda una cantinela impresionante de bombas, tanto bombas tontas como bombas guiadas por láser y otros sistemas de guía de fabricación sudafricana. Este, señores, es el Atlas Cheetah. Un proyecto increíble, un proyecto maravilloso, un desarrollo prácticamente único en el mundo y que le otorgó a Sudáfrica disponer de uno de los aviones más avanzados de la época. Una prueba de todo lo que se puede conseguir, de todo lo que se puede hacer y de todo lo que se puede lograr cuando hay determinación para ello. Y cómo esa determinación, una vez que se firmó la paz y que se terminó la guerra fronteriza en la República Sudafricana, pues básicamente desapareció. Lecciones que podemos aprender de esto. Pues yo me quedaría con 3-4 lecciones. Primera lección. Lo importante que es querer hacer las cosas. Lo importante que es querer hacer las cosas. ¿Y cuándo se quieren hacer las cosas? Pues desgraciadamente cuando se ven las orejas al lobo. Muchas veces se las suelen ver demasiado tarde y antes de esto nadie cree que pueda hacer posible. Pues sí, señores, fijaros hasta dónde llegaron los afrikaners. Fijaros hasta dónde llegó la Sudáfrica blanca, la Sudáfrica del apartheid. Hasta no ya modificar un avión, que esto en mayor o menor medida muchos países lo han hecho, sino directamente hasta crear un avión nuevo cambiándole el propio fuselaje y modificando cosas tan importantes como añadirle unos planos Canard, unos sistemas Canard, además puesto en las entradas de aire, que es un lugar poco habitual en la aviación. Hay muchos aviones que tienen los Canard, pero los lleva incorporado al fuselaje, no los lleva incorporado, como en este caso, a las entradas de las tomas de aire para alimentar los motores de este avión de combate. La determinación es la primera lección aprendida que podemos extraer. La segunda lección aprendida que podemos extraer es cómo nada está escrito, señores. Y esto es muy importante, nada está escrito. Cada vez que escuchéis a una persona decir esto no se puede hacer o esto es una locura, a ver, tampoco nos volvamos locos, ¿de acuerdo? El hombre no puede volar moviendo los brazos. Pero cuando se dice, no, esto no se puede hacer porque es muy complicado, porque tal, porque no sé qué, sí se puede hacer si hay determinación. Lo que no puedes ir en contra de las leyes de la física, ¿de acuerdo? Eso no puedes hacerlo. Pero cosas que parecen que son difíciles, si hay determinación, hay coraje, hay ganas y por supuesto también hay dinero, se pueden hacer. Mirar todo lo que consiguieron hacer los afrikaners cuando estaban en guerra y tenían ese miedo a la derrota. Cuando se firmó la paz, los propios afrikaners que habían estado luchando abandonaron muchísimo proyecto. Tercera lección aprendida de esta. Me vais a llamar pesado, porque lo digo 1.000.000 de veces, pero es que lo voy a decir hasta que me muera, o hasta que me canse de los baneos de YouTube y cierre el canal. Lo importantísimo que es la capacidad de dar continuidad a la guerra. Mirar, Sudáfrica se encontró con dos modelos, uno más o menos decente, el otro más antiguo, no podía adquirir aviones nuevos. ¿Qué hizo? Tirar de su ingenio para poder seguir luchando, poder seguir combatiendo y básicamente sobrevivir. Señores, si tú no tienes capacidad de dar continuidad a la guerra, estás a merced de la derrota. Porque estás a merced de otras potencias cuyos intereses no van a coincidir con los tuyos siempre. Esto es así. Con lo cual, señores,
Tener autosuficiencia militar, tener soberanía armamentística es básico. Es básico. Si alguna vez escucháis a alguien decir, bueno, es que hay que comprar armas por ahí, hay que tenerlo mejor y tará, esa persona y su opinión es respetable. Pero tener una cosa muy presente, a esa persona de temas de armamento y ejército no le escuchéis mucho. Hacerme caso, no le escuchéis mucho. Básicamente porque vais a estar tirando vuestro tiempo a la basura. Es importantísimo, es vital la autosuficiencia militar. Es básico. A día de hoy es básico. ¿Y qué cuarta lección podemos aprender de esto? Pues la cuarta lección que podemos aprender de esto es lo importante que es un sistema educativo. Sí, ya sé que no es un tema puramente militar, aunque también tiene obviamente su importancia, pero tener un buen sistema educativo es básico. Mira, los africanos, sus hijos estaban educados, tenían una buena educación, tenían una buena formación. Los africanos a sus hijos les enseñaban matemáticas, les enseñaban historia, les enseñaban física, les enseñaban filosofía. Intentaban también hacer lo mismo con la población negra, pero la población negra estaba más interesada en otras cosas, digamos, menos intelectuales. Este gran desarrollo educativo propició que hubiese esa capacidad intelectual por parte de los africanos de desarrollar proyectos tan inmensos como estos. Aquí, los que seáis de España y estáis viendo este vídeo, es básicamente lo que pasó con Franco. Franco, cuando gana la guerra, coge un país completamente destruido y analfabeto. La Segunda República, aparte de ser un régimen criminal e ilegítimo, no hizo nada, absolutamente nada por la educación. Franco coge un país de analfabeto donde la gente no sabe ni leer ni escribir. Sin embargo, Franco lanza un proyecto bestial educativo. Construye un montón de escuelas. De hecho, las escuelas de mi pueblo las construyó Franco. Analfabetiza a toda la población. De hecho, la alfabetiza a través de los militares, porque muchísima gente no sabía leer ni escribir, sobre todo niños de la guerra civil y demás, niños ya con 8 o 9 años que habían estado trabajando en el campo, como mucho en las ciudades, que no habían ido al colegio, entre otras cosas porque no había colegios, y estos niños cuando fueron a hacer la mili se os enseñó a todos a leer y a escribir. El ejército creo que alfabetizó a más de 4 millones de españoles, si no me fallan las cuentas. Claro, ¿qué sucedió? Pues sucedió que todo este proceso, en cuanto pasó un poquito más de una década, pasamos de tener un país de gente que no sabía ni leer ni escribir, ya está, literalmente ni leer ni escribir, a tener gente muy profesional. Eso llevó como consecuencia de que España creciese muchísimo, se desarrollase muchísimo. Y ya todos los proyectos y todo el desarrollo tecnológico brutal que tuvo España hasta convertirse en la 7ª o 8ª potencia industrial del mundo. Nunca he tenido este concepto claro y nunca ha sabido nadie que con datos me lo pueda confirmar. Pero bueno, 7ª o 8ª, estaba entre las 10 primeras, ahora estamos entre las 30 primeras. Lo importante que es la educación y lo importante que es tener un gran sistema educativo. Tener presente que con Franco, que creó todas las universidades públicas, más de 12 millones de españoles fueron y pasaron por la universidad. Y en aquella época las universidades españolas eran la leche. Cierto es que nosotros veíamos un sistema universitario maravilloso. Y eso, por ejemplo, lo vimos en Iberoamérica. Las universidades de Iberoamérica son universidades construidas por los españoles. Y esos países que se independizaron jamás han pagado por ella. Hablan del oro, con la mierda de oro de 4 onzas ahí a pico y pala, que no había ningún sistema de explotación minero en esa época, no se paga ni la Universidad de Colombia, cuanto más el resto de toda Iberoamérica. Nosotros teníamos grandes universidades, pero no teníamos un sistema educativo. Franco creó ese sistema educativo y nosotros, gracias a él, conseguimos un desarrollo tecnológico industrial bestial. Más de 12 millones de españoles, hijos de obrero y campesino, fueron a la universidad. Y eso obviamente ha conseguido que lleguemos al país que hemos llegado hasta hoy. Un país que ha sido en mayor o menor medida capaz de sobrevivir a... Pues, los socialistas han estado gobernando la inmensa mayoría del tiempo en España. Y aún así no han terminado de destruir España. Van por muy buen camino, pero no han terminado. Y es básicamente por esa clase media alfabetizada, educada, culta, muchos de ellos que pasaron por las universidades y que ha permitido que sean los que estén aguantando este país. Hoy un día un país donde hay 16 millones de personas que trabajan y 19 millones de parásitos que cobran una nómina, incluido los jubilados, que sí, que uno dirá, oiga usted, yo es que he trabajado toda mi vida. Chaval, a mí no me toque los cojones. Tú no te has cotizado para pagarte ni el 25% de la pensión que cobras. Y estos son datos del Banco de España. Con lo que tú cotizas a lo largo de tu vida, no te pagas ni el 25% de la pensión actual. Hoy en día,
un maldito jubilado está cobrando más dinero que un chaval de 18 años que se ponga a trabajar. Para mantener a viejos le estamos robando el futuro y la vida a los jóvenes. Y permitirme que haga este discurso político que no va a durar más de un minuto, pero es así. Para mantener a viejos estamos robando el futuro y la vida a los jóvenes. No puede ser que un jubilado esté cobrando más de pensión que un trabajador de la empresa privada. No hay quien mantenga eso, señores. Las pensiones es una estafa piramidal. Y a mí que no me venga ningún payaso a decirme, es que estás en contra de las pensiones. Que yo soy de pueblo, imbécil. Que yo he visto las lágrimas en los ojos de mi abuela para poder darme a mí un cacho pan trabajando en el campo como una desgraciada y cosiendo manteles. Pero señores, una cosa no quita la otra. Yo no soy un payaso de ciudad, de estos desertores extremeños que se fueron por ahí a Vallecas y que se cree que son rojos y solo son unos gilipollas, desertores de su tierra y lacayos de la extrema izquierda que no han pegado un palo al agua en su vida. Barrio obrero los míos, mis pueblos, que los campesinos se levantan cuando no sale sol y se acuestan y llegan al campo a trabajar cuando este ya no está. Esos son trabajadores, no unos payasos de 8 horitas trabajando en una barriada marginal de Madrid. Esos somos los trabajadores, los del campo, y no los payasos de las ciudades. Y le estamos robando el futuro a nuestros hijos, robándoselo para mantener pensiones salvajes de 4 viejos que nos quedan 4 días de vida. No podemos consentir que un jubilado, que con lo que ha cotizado a lo largo de su vida no se paga ni el 25% de su pensión, no podemos consentirlo que estemos robando el futuro a los jóvenes. No se puede consentir. No se puede consentir que yo, que ya prácticamente soy un puto cuarentón, no me lo recordéis, no pueda pagarme una casa. Mi madre, con Franco, con 31 años, ya tenía su casa pagada. Ya tenía su casa pagada con 31 años. Mi madre cuando se casó tenía casa en propiedad. Y yo llevo... Hostia puta, mi mujer me fusila. Espérate. 7. Ahora el día 10 de marzo hago 7. Llevo 7 años casado y todavía no tengo una casa en propiedad. Y señores, se va a morir mi madre y es cuando ya tiene una casa en propiedad, cuando herede. Si no, ni eso. Estamos robando el futuro al país y a los jóvenes para mantener unas pensiones descabelladas. Y encima, ahora en España, se aprueba de que la subida de las pensiones, más todavía. Y que la pensión media ya esté por encima de los 1.000 euros. Es una estafa piramidal. Para mantener a gente que ya no tiene ningún futuro, le estamos jodiendo la vida a la gente que tiene futuro. Y nos estamos cargando el país. Repito, 19 millones de sueldos públicos. Entre los funcionaruchos de mierda, entre los pensionistas, entre los más de 6 millones de muertos de hambre extranjeros que están invadiendo España, viviendo de las ayuditas de ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones provinciales. Y por supuesto, y esto también es muy importante, aquellos que sí trabajan en la empresa privada, pero que tienen un sueldo público y bien del Estado, que por lo tanto no crean riqueza ni generan nada. Como por ejemplo, pues los servicios de limpieza de los ayuntamientos, que sí, que son empresas privadas, correcto, son empresas privadas. Empresas privadas que viven del ayuntamiento, que viven de la paquita de ayuntamiento, que viven del dinero de ayuntamiento. Y que por supuesto, ojito, ojito, que un tío barriendo las calles en Madrid gana el doble que un legionario en Ronda. Un tío barriendo las calles en Madrid gana el doble que un legionario en Ronda. Ojito, señores, esta es la realidad. Con lo cual, después de este discurso político que más allá del alma, pero ahí le quedáis y ya está, y que no queréis, ya sabéis, está sencillo como dejar de ver el vídeo y punto. Lo importante que es una buena educación. Y eso es algo de lo que no se habla mucho, pero tiene un reflejo bestial en las capacidades militares de un país. Y podéis tener otro ejemplo, que es el tema de Israel. Israel, mirar todo lo que desarrolla. ¿Por qué? Porque es un país enormemente culto. Es un país también enormemente religioso. De hecho, las personas religiosas son las más listas y las más cultas, porque tiene un espíritu muy superior al ateo y tiene unos conceptos y unos valores personales muy superiores a la de un ateo. Mirar Israel, todo lo que consigue. Es cierto que Israel no estuvo tan, digamos, boicoteada como lo estuvo Sudáfrica, pero aún así también ha sufrido muchísimos boicots, muchísimos embargos, le han dado la espalda a muchísimos países y ahí están ellos. Lo importante que es tener un buen sistema educativo, lo importante que es enseñar a la gente educación, pero educación de verdad, con carreras de verdad, como las que había en España en 1960, no como ahora que hay universidades en España que te hacen una carrera de flamenco. Oye,
Arte para tener una carrera de flamenco en universidad hay que tener. Arte y mucha cara dura y mucha basura también. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.